y árbol de vida. Algo curioso que vamos en esta preciosa noche a meditar en la Escritura respecto del por qué se tiene que tener agua y árbol de vida. Si ya la iglesia está redimida, si ya el mundo entero está junto a Dios, ¿por qué esta agua y por qué este árbol? Han sido una de las grandes interrogantes de muchos estudiosos de la Biblia. Sí, y si bien es cierto, hay un sinnúmero de criterios cruzados en algunos momentos, si todos concuerdan de que Dios así lo ha dispuesto. Y frente a ello, ¿quién podría decirle por qué lo haces? Por otro lado, mi amado, es necesario también ver a través de estos dos versículos iniciales, ¿sí?, el marco referencial, ¿sí?, de que la creación inicial vuelve otra vez a ser reinstaurada en esta, creación sin final. Ya que cuando uno va al libro del Génesis puede considerar, mi amado, que en medio de ese huerto también había fuente de agua de vida. Y había también, mi amado, árbol de vida. Como para poder comenzar, mi amado, a ver estos parámetros, ¿sí? Venga por favor conmigo a la Escritura. Vayamos, mi amado, recordando que es el apóstol Juan el que recibe esta revelación a través de uno de los 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. El instrumento que Dios usa para poder dar a conocer este escenario celestial que está dentro del interior de esta preciosa ciudad denominada la Nueva Jerusalén. Todo esto está dentro de esa ciudad. Ahora, vaya conmigo por favor y veamos qué nos dice el libro del Génesis. Tomemos allí, mi amado hermano, los referentes de esta escritura. Libro del Génesis, capítulo número 2. Leo desde el versículo número 8 en adelante. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Verso número 9, léalo por favor. Amén. Verso 10, una vez que se lee o se hace saber respecto de estos árboles que son obviamente representaciones de lo que se va a analizar en Apocalipsis, en el verso 10 también nos hablará de una fuente de agua que salía de este mismo huerto. Verso 10, y salía de Edén, es decir, del huerto, que significa delicia, Edén, un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno de esos brazos de ese río era Pisón. Este es el que rodea la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice, que son piedras preciosas. Verso número 13. El nombre del segundo río, que sale obviamente derivado del huerto de Edén, es el río Gihón. Este es el que rodea la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río dice allí, el gran río Éufrates. Mi amado, insisto, estos dos aspectos que se leen en el libro del Génesis, de una u otra forma van a volver a ser considerados en la Nueva Jerusalén, en esta nueva creación de cielo y tierra nueva. Diría cualquiera, ¿por qué Dios? Mucha gente se ha preguntado eso, pero ¿por qué Dios puso ese árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Y por qué también puso el árbol de la vida? Mi amado, no podemos en modo alguno, primeramente, cuestionar a Dios las formas y las maneras en las que Él ha dispuesto todas las cosas.
Si eso es como tratar de decirle en este momento a nuestro Dios, así queriendo posiblemente ser conflictivo, pero ¿por qué el Señor me hizo, qué sé yo, con 2 piernas? ¿Por qué no me puso 4? ¿O por qué me puso 2 ojos? ¿Por qué no me puso 1? ¿O por qué una nariz? ¿Por qué no 2? ¿O por qué no ninguna? Dios nos ha formado conforme a su designio. Y así lo aceptamos, ¿verdad que es así? Por un lado, sí, aquello. Por otro lado, mi amado, la soberanía y el conocimiento y sabiduría de Dios excede nuestra limitación, obviamente, sí, humana, a la cual estamos sujetos. Todo en Dios, claro que sí, todo en Dios, todo lo que Dios ha hecho tiene un propósito. Todo lo que Dios, mi amado, ha creado y el fin que le ha dado a todo lo creado es conforme a sus propósitos. Yo, créame, podría haber cuestionado a Dios diciéndole: Señor, pero ¿por qué has hecho las cucarachas? ¿Verdad? ¿Quién no? ¿Por qué hiciste estos insectos? Que son posiblemente, a mi entender, nocivos, dañinos, pero todos, mi amado, contribuyen al ecosistema. Amén. Contribuye, mi amado. Pero ¿por qué una pulga? ¿Por qué un piojo? Pero todo esto contribuye dentro de la sabiduría de Dios al balance del ecosistema, sí, en este planeta. Mi amado, Dios ha permitido, insisto, desde el mismo huerto del Edén, implantar allí, sí, tanto al árbol de la vida como también a ese gran río que salía dentro del huerto, dado para luego, sí, diríamos, regar toda la tierra. Ahora, eso solo como pauta histórica propiamente, sí, tomada desde el principio de la creación. Pero cuando ya volvemos al libro del Apocalipsis, capítulo número 22, la situación, diríamos, se ha visto de manera distinta respecto de esta nueva creación y por ende nueva disposición de todas las cosas. Ya hemos ahondado, creo que en estos últimos 2 domingos, hemos ahondado, mi amado, la nueva forma en la que se habrá de administrar esta nueva tierra y este nuevo cielo. Entendiendo, mi amado, que esto lo he remarcado mucho, que ya no hay mar, amén, ya no hay sol, ya no hay luna, ya no hay estrellas, ya no hay, mi amado hermano, obviamente constelaciones. Todo es prácticamente nuevo, con nueva mecánica, por decirlo así, de funcionamiento. Todo lo que usted de una u otra forma, si conoce, ahora, mi amado, su mente se habrá de preparar para una nueva creación, con una nueva forma, diríamos así, de sujetarse a la nueva naturaleza que Dios dispondrá. El solo hecho de que no haya luna o sol, ya para nosotros sería algo totalmente difícil de asimilar. Usted, mi amado, hoy por hoy tiene estaciones. Tiene, mi amado hermano, tiempos, si estamos sujetos posiblemente por los mares a un equilibrio, sí, de este planeta, de un ecosistema, pero que todo eso en su debido momento, sí, en tiempos finales, todo eso se va a desvanecer. No habrá nada de esto. Aún, mi amado, la forma de vivir, sí, eso lo hemos ya visto, lo que conocemos de los animales, lo que sabemos respecto de su naturaleza salvaje, todo eso cambiará. ¿Sí? Lo hemos visto con claridad cuando se leían a los profetas, sobre todo al profeta Isaías. Vueltos a Apocalipsis 22, ¿sí? Recordando, ¿sí?, los aspectos propiamente de esta nueva creación, la Biblia pues nos enseña, más allá de haber visto cómo esa ciudad gloriosa descendía del cielo de Dios y Dios mismo dispuesto para gobernarnos, en el versículo primero ahora se nos dice que Dios le mostró a su apóstol Juan un río limpio. Eso significa, mi amado, un río sin impurezas, transparente, no contaminado. Un río limpio de agua, dice allí, de agua de vida. Un río limpio de agua de vida.
Quisiera leer, sí, porque he traído algunas versiones bíblicas, porque cada una le da, diríamos, su propia forma de pronto de verlo o de escribirlo respecto de las traducciones de la palabra. Por ejemplo, en la Biblia de Jerusalén, que es una Biblia católica, ahí dice: luego me mostró, dice allí, el río, sí, ojo, el río de agua de vida. Dice en la Biblia de Jerusalén, si me mostró, dice allí, el río de agua de vida, que es muy parecido a lo que se lee en la Reina Valera del 60. Luego, por ejemplo, en la NBI dice: me mostró un río de agua, sí, simplemente. Luego, en la traducción del lenguaje actual, dice el versículo número 1 respecto de esto: me mostró el ángel un río de aguas que dan vida eterna. Cada quien, diríamos, se ajusta referente de cómo lo quisiera de pronto transliterar, ¿sí? Para que el lector pueda llegar a darse una idea un poquito más profunda y entendible de la lectura de la palabra de nuestro Dios. Ahora, dirá cualquiera: pero ¿cuál es la que vale? Mi amado, la que vale es la Biblia, ¿sí? Dicho de una forma muy genérica. Sin embargo, mi amado, los textos, mientras más antiguos sean, mejor serán para el lector. Y si usted me lo dice a mí, mi amado, la Reina Valera del 60 es una, diríamos, una fiel copia, por decirlo así, de los antiguos escritos propiamente de la primera Biblia traducida del latín al castellano, hablando de la gran Biblia denominada la Biblia del Oso. Sí, en la Biblia del Oso, que es una de las Biblias más antiguas, pero traducidas del latín al español, es una de las Biblias, llamado, más fidedignas, por decirlo así, pegado a los escritos iniciales. No hay en el mundo Biblia original, no lo hay. Hay que ser en ese sentido muy conscientes de aquello. Todo lo que tenemos, mi amado, ha sido copias de manuscritos de grandes siervos de Dios que han tratado de preservar las escrituras a través de los tiempos. Pero no tenemos por allí, mi amado, una Biblia que contenga todos los libros en su estado original. No lo hay. Por allí ciertos escritos de los profetas, mi amado, escondidos en las cuevas denominadas las cuevas del Qumran. Ahí sacaron escritos antiguos del profeta Isaías. Y cuando los compararon con la Biblia, Reina Valera del 60, se dieron cuenta que lo mismo que decía, entre comillas, en el original, estaba tal cual como está en la Biblia que usted tiene. Ahora, digo todo esto, mi amado, para poder entender simbólica o literalmente o de manera alegórica lo que vamos a leer o lo que vamos a estudiar. ¿Cómo poder entender los escritos del verso primero? Para esto, mi amado, hay que hacernos muchas preguntas y que deben de tener respuesta. La primera de ellas es: ¿por qué es necesario tener estos elementos, agua o árboles, para poder tener lo que ellos representan? ¿Qué representa? Vida. ¿Por qué? Si hay algo especial que ya la Biblia me anticipó, de lo cual ya no habrá temor ni daño alguno. ¿A qué me refiero? Ven conmigo a la Biblia, mi amado, y veamos algo especial. Cuando yo voy, mi amado, a la Escritura, acompáñame al libro de Apocalipsis, capítulo número 20, verso número 14. Hay algo que yo debo de reconocer antes de meterme a analizar, a estudiar las características de estos dos primeros versículos. Es, mi amado, viendo esto. Apocalipsis capítulo número 20, versículo número 14. ¿Qué dice el texto, mi amado? Y la muerte, dice allí. ¿Lo tiene? Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y esto, respecto de esos, diríamos, elementos, es la muerte segunda. ¿Qué es lo que quiero resaltar en este texto bíblico? Hermano, la muerte, o el lugar, o el depósito donde la muerte iba a tirar a sus cautivos, ya no está. Ya no está. Y al no estar, mi amado, el enemigo más temido
de la raza humana, la muerte, mi amado, ¿sí? ¿Por qué entonces deberá de luego existir elementos que representen, ¿sí?, salud o lo que es igual, vida? Hay que, mi amado, considerar, para poder entender estas cosas, hay que considerar las debidas interpretaciones más pegadas posible al texto que se quiere analizar. Ya que si bien es cierto, al no haber muerte, está implícito de que no debería de haber ¿qué cosa? ¿Qué te conduce a la muerte? Empecemos por ahí. Pregunto, ¿qué te conduce a la muerte? El pecado. ¿Qué más te conduce a la muerte? Hablando, bueno, de la parte espiritual. Físicamente, enfermedades. ¿Qué más? Accidentes. Mi amado, posiblemente hasta, diríamos, negligencia me pueden, ¿verdad?, conducir a esta fatalidad. Pero allí es donde abraza, ¿sí?, el texto bíblico, mi amado, ¿sí?, las diversas circunstancias por las que la nueva humanidad que habrá de estar presente, mi amado, tendrá que por fuerza, ojo, tener amparo para poder cubrir estas falencias humanas. Usted tiene que entender, y esto yo lo he marcado, mi amado, de manera muy recurrente, con mucha fuerza en los 2 domingos pasados. Mi amado, no debemos de tener, ¿sí?, en vacío algo que en la nueva, diríamos, creación de Dios, algo se va a mantener de manera permanente. Cuando Dios puso, y quiero ir al principio de la Biblia, cuando Dios puso al ser humano en el huerto del Edén, ¿con qué estructura, con qué composición, con qué naturaleza puso a ese ser en el huerto del Edén? Y yo mismo le doy 2 opciones. ¿Lo puso de manera espiritual o de manera carnal? ¿Cómo lo puso? ¿Carnal o espiritual? En el estricto sentido literal. ¿Cómo lo puso? Carnal. No lo puso espiritual, hablando de su composición, de su estructura, de su naturaleza. Lo puso como un hombre carnal. Pero en su estado original, carnal, nosotros hoy por hoy si le decimos, ese hombre es carnal, todos somos carnales. Pero cuando lo decimos, ¿con qué énfasis o intención lo decimos? ¿Sí? ¿Lo asociamos con qué? Con pecado, con contaminación, con suciedad, con inmundicia. ¿Sí? Si dice, ese hombre es carnal, y usted inmediatamente, sí, es pecador, es sucio. Eso porque nosotros sabemos el peso que implica obviamente la naturaleza carnal, vendida al pecado. Pero cuando Dios hizo al hombre, carnalmente hablando, no lo hizo asociado con el pecado. No lo hizo. El hombre como tal, de manera original, fue creado digamos así, del polvo de la tierra, con carne, con soma, con cuerpo, y al hacerlo, mi amado, lo puso allí con todo lo que su naturaleza implica. Ojo, con lo que su naturaleza implica. Es decir, la carne como tal, ¿sí?, cuerpo, así no tenga tendencia a pecar, así se haya eliminado la muerte, así se haya eliminado, llamado, a Satanás, que es el que provoca la destrucción del ser humano. Mi amado, si este cuerpo se tropieza y se golpea duramente contra un árbol, ¿qué le podría pasar a la cabeza? Se rompe. Se rompe, mi amado. Y en función de ello necesita asistencia. Si se pega o le pegan con un palo, así sea accidentalmente, alguien que se ponga a cortar una rama grande de un árbol y cae la rama y usted pasa, no, le parte un brazo, le parte una pierna. El cuerpo como tal, mi amado, siempre estará sujeto a fragilidad. Siempre estará sujeto, mi amado, a debilidad, por ser cuerpo, carne. No así lo espiritual.
No así, mi amado hermano, ese cuerpo incorruptible que Dios ha prometido a sus redimidos, es decir, a todos los que han sido llamados en Dios, resucitados del sepulcro o han sido llevados en vida, llamados transformados para poder recibir al Señor en los aires. Ellos tendrán cuerpo, pero no será un cuerpo carnal, sino un cuerpo incorruptible. Eso por un lado. También he remarcado en enseñanzas anteriores las dos clases sociales que van a haber en esta nueva tierra y en este nuevo cielo. Mi amado, el mundo estará habitado por dos clases sociales. Una clase social carnal y una clase social espiritual. Si desciende Dios con su cielo, con su ciudad, también van a descender junto a él los ángeles de Dios. ¿Sí? Porque ellos están donde Dios está. Quiero que entienda esto. Llamado, la iglesia ha resucitado. El cuerpo incorruptible, la Biblia, Jesús lo dijo, que llamado, nosotros seremos semejantes a los ángeles. Y nosotros, mi amado, descenderemos en esa nueva ciudad. Estaremos en este nuevo mundo con un cuerpo espiritual semejante al cuerpo espiritual de los ángeles. Y coexistiremos juntamente con quienes, con aquellos que han salido, yo esto ya lo expliqué ya ampliamente, con aquellos que ya han salido desde la gran tribulación, han permanecido fieles aún en ese periodo tan severo de prueba, y ellos, mi amado, han salido de allí para ser regidos dentro del reino milenial de Cristo. Es sobre ellos que Cristo va a gobernar. Y la iglesia será cogobernante con Cristo en el reino milenial. Luego del reino milenial, ya eso lo hemos visto, Satanás será suelto, tentará no a la iglesia, sino a las naciones que han quedado, y ellos se dispondrán para ir en batalla contra el reinado de Jesús. Y Dios mismo, mi amado, descenderá para echar fuego del cielo y consumir a todos los que se han sublevado en contra del reino de Cristo. Pero no todos cederán ante la provocación de Satanás en ese periodo de tentación. No todos. Siempre Dios, aún en las naciones, como lo hace con la iglesia, dejará un remanente. Sí, habrá un remanente. Y en ese remanente, mi amado, también, si luego de que Satanás sea aprisionado y arrojado al lago de fuego, juntamente allí donde estaba ya el falso profeta, el anticristo, ahí también está metida ya la muerte y el Hades, mi amado, luego de allí vendrá el juicio del trono blanco. Y en el juicio del trono blanco, los que no están inscritos en el libro de la vida, dice que serán, y los que sí, ¿quiénes estarán en el libro de la vida del Cordero? En el libro de la vida, ¿quiénes estarán allí escritos? ¿Quiénes? Solo la iglesia. Estarán allí, mi amado, tanto los redimidos que ya han sido resucitados, como aquellos también que se han guardado, así como salieron de ¿dónde? De la gran tribulación. Salieron victoriosos porque no quisieron dejarse llevar por las provocaciones de Satanás, llamado, y guardarán fidelidad en el reino milenial de Cristo. Ellos dirán, yo estoy a favor de Jesús, yo no voy a rebelarme. Si esto ocurrió ya en el cielo, hermano, esto ya ocurrió en el cielo. Satanás fue a provocar rebelión en el cielo, pero solamente le creyeron todos o una parte de todos. Una parte. Una tercera parte de cada tres se llevó a uno. Y estoy hablando, mi amado, no de la iglesia, estoy hablando del remanente en carne que habrá de seguir fielmente al Rey de Reyes.
Ellos, mi amado, también se pararán delante del tribunal de Dios. Serán juzgados y Dios, mi amado, no los echará en el lago de fuego. ¿Por qué? Porque han sabido mantenerse, mi amado, bajo el dominio de Cristo en el reino milenial. Serán ellos en carne los que entrarán al cielo nuevo también y a la tierra nueva. Ese es este escenario, ¿sí? Donde entrarán allí, mi amado. Por eso la Biblia dice, solo para recordar, en el capítulo 21, versículo 24, si alguna duda le queda de lo que estoy diciendo, dirá, pastor, usted tiene bastante imaginación. Te puedan imaginar. Bueno, volvemos juntos leyendo. Capítulo 21, verso 24. ¿Qué dice? Léalo, pero quiero que lo lea en altavoz. ¿Qué dice? Y yo le podría hacer la pregunta: ¿qué naciones? ¿Qué reyes? Si hay reyes, hay gobierno. Si hay reyes, hay súbditos. ¿Sí o no? ¿De dónde salieron? Estoy dando la explicación de dónde están saliendo. Muchos no se dejarán engañar por Satanás. Y ellos serán guardados. Ellos, mi amado, heredarán, ¿sí?, de parte de Dios, ¿sí?, su consolación, viniendo a morar, obviamente, o teniendo la oportunidad de entrar, de ingresar y traer la gloria. Ellos no van a vivir en la ciudad. Ellos vivirán en la nueva tierra y en el nuevo cielo. ¿Quién sí morará en esa ciudad? Los que hoy por hoy aceptan a Cristo y viven conforme a las reglas del Cordero. Para nosotros hay promesa de Dios de ser columnas y baluartes dentro del templo. Para nosotros sí hay de parte del Señor sentarnos donde Él se ha sentado, así como Él se ha sentado juntamente con su Padre en su trono. Ese es el privilegio por la fe del poder esperar en Dios. Amado hermano, dicho esto o despejadas estas dudas, la sociedad en carne redimida, ellos, llamados, están expuestos porque están en la carne. Ellos pueden caminar, resbalar y descalabrarse la cabeza. Ellos necesitarán, ¿qué cosa? Para sus males. ¿Qué necesitarán? ¿Qué cosa? Sanidad. Ellos necesitarán, mi amado hermano, ser curados. Usted dirá, pastor, pero usted está seguro de lo que está diciendo. Mira, ven conmigo a la Biblia. Si después de leer esto te queda duda, yo ya no sé qué texto darte. Ven conmigo a la Biblia, hermano, y acompáñame para que puedas comprobar lo que dice nuestro Dios. Libro del profeta, sí, libro del profeta Ezequiel, capítulo 47, verso 9 al 12. Dice el Señor, y me dijo, aquí se le muestra en visión al profeta Ezequiel de esa gran ciudad y de esta fuente de agua y de esos árboles de vida. No es uno, son muchos, pero todos ellos son reconocidos como árbol de la vida. Dice el Señor, y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Araba y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá. ¿Usted se acuerda del milagro poderosísimo que recibió, por ejemplo, Naamán? ¿Usted se acuerda, no? Naamán entró, ¿cómo entró en el agua? Completamente leproso. ¿Qué usó Dios para sanarlo? El agua del río Jordán. Sí, el agua fue un medio. Ahora,
esto tiene una gran simbología para nosotros. El agua no sana, amado hermano, pero cuando usted pone en Dios su confianza y Dios le dice, tómate un vaso de agua, pues entonces, mi amado, Dios utilizará el medio para un fin. Amén. El aceite ungido no salva, no sana a nadie. Pero Dios utiliza un medio para poder creer que Él tiene, mi amado, en sus manos el poder para librarme de la muerte, de la enfermedad. Y creyendo a esto que Dios ha dejado como parámetro, aceptarlo por la fe, y Dios se glorifica. Y dice, cualquiera que entrar en esas aguas, sí, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán, ¿qué cosa? Sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Verso 10. Junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta en Eglaim será su tendedero de redes. Por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande, porque recuerden que mar no hay, pero serán numerosos como que si fuesen cogidos en el mar. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Es decir, que de allí, de los pantanos o de las aguas estancadas, se podrá obtener un ingrediente que es necesario. Porque ¿de dónde sale nuestra sazón? ¿Y esta de dónde se recoge? Del mar. Dirá el Señor, y si no hay mar, ¿de dónde está la sal? ¿Con qué salaré la comida? Ahí está Dios dándote la respuesta. ¿Sí me hago entender, mi amado? Esto es una nueva forma del mover de la naturaleza, porque Dios así lo ha dispuesto. ¿Qué más nos dice? Y junto a la ribera, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán. ¿Saben por qué nunca caerán? Porque ya no hay qué cosa. ¿Qué cosa ya no hay? ¿Qué hacen caerlo? ¿Y esto a qué se llama? Las estaciones, hermano. Ya no habrá otoño, primavera, invierno, verano. Hermano, siempre habrá un clima primaveral, donde todo está florecido. Hermano, esto es como para quedarse con la boca abierta, hermano. ¿Seguro? ¿Usted está seguro? Sí, mi amado hermano. Tal cual como la Biblia dice en su palabra, que cielo y tierra pasará, pero su palabra, sus promesas no van a pasar. Lo que Dios ha dicho se cumplirá. Al tierra no se la deja, ni una tilde, ni una cosa pasará. Y dice, sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen, ¿de dónde salen? Del santuario. Y su fruto será para comer, y su hoja, ¿para qué? Porque ¿quién va a necesitar esa medicina? ¿La iglesia? No. ¿Quién? ¿Quiénes? Los escucho, ¿quiénes? Sí, la sociedad carnal, pero ya no carnal, ya aquí tendrá que usted borrar la idea de, carnal, pecadora, no. La sociedad en carne que ha salido del periodo de la gran tribulación y que salió victoriosa también del milenio, superando y venciendo las tentaciones de Satanás que instigaban a levantarse contra Jerusalén. Ellos dirán, no, Cristo es nuestro rey. ¿Sí? Los que creen a Satanás saldrán a ese famoso valle de Armagedón, y Dios los destruirá a todos. Pero los que no, quedarán para gobernar y ser gobernados, porque de ellos saldrán, en esa nueva tierra saldrán reyes, amado. La iglesia ya no tendrá necesidad de gobernar. ¿Por qué, mi amado? Porque ese periodo ya pasó. La iglesia reina en el reino milenial de Cristo.
Porque luego el mismo Jesús, más adelante lo veremos, será el que entregue todo su reino a quien, al Padre. Todo tiene su tiempo. Y dice ese último pasaje: a su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicinar. ¿Sí? Eso sí, la gente no morirá. Claro que no, porque está escrito que el que come del árbol de la vida no verá muerte. Por eso la muerte, al ya no existir, mi amado, el árbol de la vida va a garantizar la supervivencia de quienes, de las gentes que estarán siendo, mi amado hermano, sí, diríamos, esa nueva sociedad en este cielo y tierra nueva. Venga conmigo al libro del Génesis, acompáñame por favor. Vueltos a esos primeros capítulos, venga conmigo por favor el libro del Génesis, capítulo número 2. Perdón, capítulo 3. ¿Lo tiene? Verso número 22. Versículo número 22. Dice el Señor: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre. Ojo con este anticipo de lo que Dios revela. He aquí, el hombre es como uno de nosotros. ¿Pero respecto de qué? De un atributo que tiene Dios. No es que es igual a Dios, pero el hombre puede ser semejante a Dios con un atributo que Dios lo dejó al alcance de la mano del hombre. ¿Cuál es ese atributo? Dios es eterno. Dios en uno de sus atributos es eterno. Y como Dios es eterno, mi amado, ha dejado la posibilidad de que su creación también pueda ser eterna. ¿A través de qué? En el huerto, mi amado, lo garantizaría al poder comer del árbol de la vida. Y mira lo que declara Dios. Y Jehová Dios dijo, ¿no? He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, porque ese es otro atributo, tener discernimiento. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Sí? ¿Qué atributo tiene este asunto? Darle la garantía al hombre de vivir por la eternidad. Los ángeles no tienen ese problema, ellos no necesitan comer nada, porque ellos ya son espíritus vivientes. Y la iglesia, una vez que ya experimenta la muerte y es resucitada, tampoco necesita, ¿qué cosa? El árbol de la vida, ya no. Porque nuestro árbol, hermano, no es el árbol de la vida, nuestro árbol es Cristo. Y nuestra agua no es la fuente de ese río, nuestra agua y fuente de agua viva se llama Cristo Jesús, mi amado hermano, el gran gestor de la eternidad para la iglesia. Pero las naciones que queden, ellos sí necesitarán de ese árbol y de esa agua. Claro. ¿Por qué cree usted, mi amado, que en ese tiempo un niño, como dirá la profecía, va a pastorear al lobo y al cordero? La pregunta es: ¿de dónde salió ese niño? ¿Quién lo parió? Si ya la iglesia será, en ese sentido, no sujeta a las pasiones propias de ¿qué? De la carne. Ya no. Si ya no habrá matrimonio para la iglesia, ¿quiénes entonces se casarán o se darán en casamiento? ¿Quiénes? Las generaciones que quedaren luego de ese gran juicio del trono blanco. Mi amado, tú no podrías
A diferencia de lo que muchas veces se enseña, tú no podés decirle a Dios a quién salvar y a quién no. Mucha iglesia dirá: Señor, pero nosotros somos los que creímos en Jesús y estamos, o debemos de disfrutar de la eternidad. Y Dios dijo: sí, está bien, hay promesa de Dios y palabra para ello, pero ¿quién eres tú para decir que yo salve o no salve a este? Tú recibiste lo prometido y punto. Yo haré de mi misericordia lo que me plazca. ¿Se acuerda de la parábola de los labradores? Los que fueron tempranitos a trabajar, ¿se acuerdan? Se pactó su salario en tanto. ¿Cuánto? Un denario. Al término salió el dueño a buscar obreros prácticamente 1 hora antes de terminar el jornal. 1 hora antes. Y cuando todos hicieron fila, el dueño les dio a todos, tanto los que habían trabajado 8 horas como los que habían trabajado 1, así al dueño le plació darle ¿qué cosa? La misma paga. Usted dirá: hermano, yo me la fajé toda la vida, me decapitaron, dirán de pronto la iglesia primitiva, nos quemaron vivos, este de aquí no ha hecho nada y ya entra al cielo. ¿Qué pasó? ¿A ti qué te dirá el Señor? ¿A ti qué te importa? Como se lo dijeron a Pedro, Jesús. ¿A ti qué te importa si yo quiero que te quede o no? Si yo quiero que quede, quedará. Tú cuídate lo tuyo. Amén. No dejes que otro tome tu corona. Preocúpate por lo tuyo. Vean, este texto de Génesis 3:22, que es muy revelador, también se ajusta a Apocalipsis capítulo 2, verso 7. Ven conmigo. Apocalipsis capítulo 2, verso número 7. Mira lo que nos dice el preciosísimo Espíritu Santo allí. ¿Tiene, mi amado? Apocalipsis capítulo número 2. Versículo número 7. Mira lo que el Señor le prometió a la iglesia, y de manera en particular a Éfeso, ¿no? Pero yo sé que es para todas las iglesias. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y qué fue lo que les dijo? Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está, ¿dónde está? En medio del paraíso de Dios. Usted dirá: hermano, pero un solo arbolito no abastece tanta gente, porque los redimidos de Dios serán como así como se lo prometió Abraham, serán como las estrellas del cielo y como la arena del mar. ¿Cuántos recuerdan la longitud, el tamaño? Ya, mire que ya lo sacamos del contexto de los estadios y lo llevamos a kilómetros cuadrados, ¿verdad? ¿Cuál es la superficie de la nueva ciudad? ¿Se acuerdan que yo le di un ejemplo? Sí, muy superficialmente hablando. ¿De qué porte es? ¿Es semejante a qué diámetro? Es semejante al diámetro de la luna, de una de las caras de la luna. Claro, entendiendo que nuestro satélite natural es 10 veces más pequeño de lo que se puede ver. Usted lo ve como que si fuera del mismo porte de la Tierra, pero se lo ve así porque está sumamente cerca. ¿Sí? Mi amado, esta ciudad será extremadamente grande, tanto de altura como de anchura y de profundidad. Será como que si fuese un cubo. Y aparte tendrá en el exterior una gran muralla. Aparte. Y en su muralla 12 puertas, mi amado, para poder entrar en ella. Cuando yo retomo el libro de Apocalipsis, si usted quiere enterarse de los detalles, tendrá que ir al YouTube y ver el canal de la iglesia y seguir al pie, mi amado, las enseñanzas que tenemos allí. En iglesia, llamando la cuña, Iglesia Casa de Oración Ecuador. ¿Sí? En Apocalipsis capítulo 22,
entendiendo todo esto, mire cómo el Señor nos hace captar su interpretación. Dice en el verso primero: viré pues, dice allí, un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, es decir, que es transparente, mi amado. Y ese río maravilloso, que se podría apreciar allí como un espejo, salía ¿de dónde? Y ya lo corroboramos con el libro del profeta Ezequiel. Salía, dice allí, del trono de Dios y del Cordero. En medio, ese río se abría paso en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, y por eso se entiende que no es un árbol, sino que es un mismo árbol, dispuesto como, diríamos así, como una especie de cortinaje de un extremo y del otro extremo de la orilla del río. Pero teniendo en cuenta de que sigue siendo por su especie árbol de vida. Dicho de otra forma, es como que usted haga un surco, y ponga en un surco, haga a través de algún tipo de trabajo, haga que por allí pase mucha agua, un canal, y siembre de un lado, árboles de manzanos, y del otro lado árboles de manzanos. A la larga, cualquiera diría, tu sanidad se encuentra en el árbol de manzano. ¿Dónde está? Juntos a los lados del río de agua viva. El agua es para el correcto equilibrio para poder sanar, mi amado hermano, a la naturaleza. Mientras que el árbol y sus hojas se dan para cuidar a los que viven en esa naturaleza. Dicho de una buena forma, las aguas sirven para traer abundancia ¿de qué? ¿De qué, mi amado hermano? De peces, de vida, para que los hombres que vivirán en esta nueva tierra, mi amado, y ojo, la nueva ciudad de Jerusalén es un pedacito de esta nueva tierra. De ahí toda la tierra volverá a ser repoblada. Se levantarán generaciones, se levantarán, llamados, nuevas familias, se levantarán reinos, reyes, príncipes, pero todos tendrán una obligación y una total y absoluta dependencia para con Jerusalén y quien está en Jerusalén, Dios mismo. Esto no es un invento, hermano. Usted dirá, pastor, insisto, qué linda imaginación tenía usted. Apocalipsis 21, mira, léelo por favor, léelo, y mira lo que dice. Versículo 24, yo esto lo leía, y lo enseñé la semana pasada. Capítulo 21, versículo número 24, dice al 25: y las naciones que hubieren sido salvas. ¿Quién las salvó? ¿Quién puede salvar o perder las almas? Solo Dios, mi amado. Solo Dios. Habrán naciones salvadas. ¿En qué momento Dios las va a salvar? Cuando Dios las libre de ir ¿a dónde? Al lago de fuego. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, es decir, de esa ciudad. Y los reyes de la tierra, ¿qué harán? ¿Qué tendrán que hacer, mi amado? Dice la Biblia, traerán a esa ciudad, ¿qué cosa? Su gloria y honor a ella. Hablando de qué? Tanto de riquezas como también de humillación y pleitesía al que está sentado en el trono. Traerán a ella las naciones. Y luego dirá, y llevarán la gloria, versículo 26, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Otra vez. En dos oportunidades lo dirá. Eso implica una total y absoluta dependencia. Dependencia, hermano. Dios establecerá allí una nueva cronología
Dios dirá, así como lo dijo en el Pentateuco, 3 veces en el año el pueblo tenía que por fuerza ir a Jerusalén, sin importar dónde vivieran. Tenían que congregarse. La fiesta de los tabernáculos era obligatoria. La Pascua era obligatoria. La fiesta de Pentecostés era obligatoria. No importaría dónde se viviera. Cuando Dios establecía las fechas para estas festividades, todo judío tenía que ir al templo. Todo judío. Dios establecerá un nuevo sistema, mi amado, de cronología, de tiempo y de disposiciones que solamente en esta, si diríamos en este tiempo, en este periodo, en ese nuevo orden, todos tendremos que sujetarnos. Qué dicha, mi amado, pertenecer o tener residencia dentro de este puerto, dentro de esta ciudad. Qué dicha. Decir, ¿dónde vives tú? Yo en Jerusalén. ¿Y tú? Hay gente que acá, ¿dónde vives tú? Estados Unidos. ¡Ay, Estados Unidos! ¡Qué lindo! ¿Dónde vives tú? Aquí por el chiquito. En Pince. Mi amado, esa es la obra que Dios nos da. Poder estar. Jesús dijo, yo me voy a preparar un lugar, morada para ustedes, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Mi amado, no te vendas tan barato. No te vendas tan barato. Cuidado, vendes tu primogenitura por un plato de encebollado, para que vaya más acorde a nosotros. Cuidado, vendes, mi amado, tu primogenitura, tu derecho en Dios. Sí, por unos dólares, por un negocio, por un trabajo, por hijos. Cuidado, hermano. Lo que de Dios vamos a tener, mi amado, no tiene ni punto de comparación. Recuerda lo que decía en la carta a los romanos, porque, mi amado, las aflicciones del tiempo presente no son nada comparables con la gloria venidera que tendremos en Cristo Jesús, mi amado. Cuidado, vas a desperdiciar tu gran honor dejando que otro tome tu corona. Cuidado, mi amado, diría cualquiera, habiendo nadado tanto, te vas a morir de ello. Ya sería el colmo. Verso 2. Y antes de leerlo, abra conmigo la Biblia en el libro del profeta. Sí, acompáñenme por favor. Quisiera que lo tengan abierto para de manera inmediata, sin tocar la referencia. En el libro del profeta Zacarías, capítulo 14, versos 8 y 9. Zacarías, es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Capítulo número 14, versos 8 al 9. ¿Tiene, mi hermano? Déjelo abiertito, no lo pierda. Y lea conmigo Apocalipsis 22, verso 2. Zacarías, capítulo 14, versículo número 8 al verso número 9. ¿Ya? Listo. Leo Apocalipsis 22, verso 2. En medio de la calle, ¿sí?, de la ciudad, en medio de la calle de la ciudad, y a dice, ojo con esto, ¿no? Y a uno y a otro lado, ¿sí?, del río estaba, ¿qué cosa? Eso, insisto, da a entender que este árbol no es uno solito, ¿sí? Está de un lado y también se encuentra al otro lado, y posiblemente, hermano, se hable de una especie de árbol que solo, eso sí, este árbol no se produce fuera de la ciudad. Este árbol se produce dentro de la ciudad. ¿Para qué? Para que este árbol sea usado de manera idónea. Cuidado, por ahí alguien entre jóvenes, digo yo, ¿no? Diría cualquiera, mira, le voy a romper las patas ahorita
y voy, agarro la hoja, me la como, la preparo como haya que preparar, y vas a ver que me voy a sanar. De verdad, ya, pues entonces vamos quebrando las piernas. Esa no es la idea, hermano. Esto de la sanidad no es juego. No es juego, hermano. Esto se tiene que usar, obviamente, bajo, aquí todavía en la Biblia esto no se escribe. Esto Dios, esta palabra que tenemos ahora va a caducar. Cuando Dios ya nos ponga en la ciudad y esto se cumple hasta el último punto, este libro se cerrará. Y a Dios, ¿qué hará? Abrirá otro libro. Habrá nuevas formas. Habrá nuevas, por decirlo así. Yo sé que está muy fea la palabra por lo que significa hoy, pero así habría que verlo. Habrá una nueva política. Habrá un nuevo régimen. Habrá nuevas leyes. ¿Cómo tendrán que regirse los reyes? ¿Cómo tendrán que guiarse las nuevas sociedades respecto de su labor de sostenimiento? ¿En qué se trabajará? ¿Qué tipo de trabajos serán los que se deben de hacer? ¿Habrá otra vez día de reposo o ya no? ¿Cómo se llevarán, si acaso para las naciones que vivan muy lejos, cómo se llevarán ellos, mi amado, una vida constante de devoción o de gratitud a Dios? ¿Cómo será un nuevo culto distanciado? ¿Se orará o no se orará? ¿Habrá ayuno o no habrá ayuno en esta nueva ciudad? ¿Verdad? Que quedan muchas interrogantes. Mi amado, Dios tendrá que escribir un nuevo régimen. Y las naciones se guiarán por la nueva palabra que Dios tendrá para nosotros. ¿Sí, mi amado? ¿Sí me hago entender, no? Claro. Por eso, este árbol o estos árboles que son de la misma especie, porque no puede haber un árbol que sea plátano, manzano, no hay, ¿no? O es más plátano o es manzana. Esto será, ¿sí? ¿Árboles de qué? De la vida. Y estos árboles, ¿sí? Obviamente, imagínate un fruto para todas las naciones. No alcanza, hermano. Producen 12 frutos. ¿Sí? 12 frutos, dando cada mes su fruto. Esto a mí me dice bastantísimo. Por ejemplo, será el mismo calendario que tenemos. ¿Tendremos los mismos meses del año que tenemos ahora? Mira, son cositas que quedan en el aire, que Dios mismo las irá, ¿qué cosa? Dando a conocer cuando llegue ese tiempo. Por eso dice la Biblia, todo tiene su tiempo. Y las hojas, los frutos serán para una cosa que no dice el Señor para qué, solo dice que estos árboles darán fruto. ¿Eso qué implica? Que este árbol es bueno. Un árbol que da fruto es un árbol bueno. Y las hojas del árbol eran para la sanidad, no de los habitantes de la ciudad, no, para la sanidad de las naciones. Ahora, ¿cómo será? La Biblia tampoco lo dice. ¿Que me tendré que comer la hojita? ¿O se la tendrá que machacar? ¿O se la mezclará con olivo? ¿Haré un ungüento? ¿Cómo haré? ¿La tendré que vaporizar para que salga una cápsula? No, solo Dios conocerá esto. Mira que Dios, a través de la Biblia, en las historias que el Señor nos ha contado, mi amado, muchas veces Dios hizo tomar, ¿sí?, plantas, las hizo hacer como una compresa y la ponía sobre las heridas y recibían sanidad. Uno de los profetas fue instruido en ese sentido respecto de un milagro usando, ¿sí?, árboles o plantas de árboles. Este precioso elemento que Dios va a usar, será para la sanidad de las naciones. Zacarías capítulo número 14. Le dije que lo tenga listecito para que no perdamos tiempo. Ya terminamos. Versículo 8 al 9. Acontecerá también
En aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, es decir, fuente de aguas, la mitad de ellas, como para regar toda la tierra de aquel entonces, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, tanto en verano y en invierno. Eso implica en todo tiempo. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Usted dirá, hermano, a ver, ¿y el Hijo? ¿Dónde queda el Hijo? ¿Y el Espíritu Santo? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Mira, justamente, mi amado, son estos y más incógnitas o interrogantes que Dios, mi amado, tendrá obviamente en su sola potestad el poderlas dar a conocer en su debido momento. Está decretado por la Biblia que Jesús entregará su reino al Padre. Dirá cualquiera, ¿y su reino acaso no es sempiterno? Sí. Pero ¿qué es lo que implica esto? ¿Cómo esto se llevará a cabo, mi amado, ya a la luz de la palabra? Si quieres saberlo, ven el próximo domingo y continuemos estudiando el último capítulo del libro del Apocalipsis. Pero si Dios te ha dado, mi amado, aliento, te ha dado esperanza, agradeceselo con un muy fuerte ofrenda de aplausos al Señor. ¡Aleluya! Bueno es Dios. No puedo dejar pasar por alto, para concluir, lo que el Evangelio de Juan, en 2 de sus capítulos, 4 y 7, verso 10 en el primero y verso 38, nos declara diciendo: si conocieres el don de Dios, dijo el Señor, si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Y en Juan 7:38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua. Hermano, cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios ha preparado para nosotros. Amén. Aférrate a Él y sírvele con alma, con vida y corazón. Sí, esto Dios lo tiene, porque Él ha prometido enjugar toda la vida. Oremos a nuestro Dios y démosle.